La historia nos enseña que un supercontinente existió hace mucho tiempo, entre 300 y 273 millones de años atrás. En esa época, todos los continentes de la Tierra eran amigos y pasaban tiempo juntos. Formaban un increíble grupo llamado Pangea. El nombre proviene de una palabra griega que significa toda la Tierra. Pangea también tenía un enorme vecino acuático llamado Pantalasa. Así que todo nuestro mundo era un enorme trozo de tierra rodeado por una gran extensión de océano. El megacontinente tenía la forma de una gigante C que se extendía entre una punta y la otra de nuestro planeta. Pero como suele suceder, las cosas cambiaron. Hace unos 200 millones de años, durante el período Jurásico temprano, en la era de los dinosaurios, Pangea decidió organizar una fiesta de separación. Olvídate de las viejas ideas de que los continentes se desplazaban como grandes icebergs. Se dividió en partes más pequeñas y formó los continentes que conocemos hoy. Ah, y como bono, creó los océanos Atlántico e Índico. La historia de Pangea fue contada por primera vez por un experto en meteorología alemán llamado Alfred Wegener en 1912. Pero, ¿cómo se enteró de algo que sucedió hace tanto tiempo? Imagina el núcleo de la Tierra como una gran y acogedora chimenea que emite calor. Este calor genera corrientes especiales que giran en la capa externa del planeta. Podemos pensar en esto como la corteza terrestre, que se asemeja a un gran rompecabezas con muchas piezas. Las corrientes calientes hacen que estas piezas de rompecabezas, llamadas placas tectónicas, se muevan. A veces se separan, a veces chocan entre sí y a veces se deslizan una al lado de la otra. Es como una fantástica fiesta de baile que ocurre bajo nuestros pies. Un día, Wegener observó las formas de los continentes y pensó: ¡vaya! Las costas de Sudamérica y África encajan. Y realmente encajaban. Así que imaginó que, en el pasado, todos los continentes estaban unidos como una gran masa terrestre. Pero no podía decir eso sin ninguna prueba. Entonces, ¿cómo sabemos que Pangea realmente existió? Bueno, hay algunas pistas que nos llevaron a este asombroso descubrimiento. Una es que cuando armas el rompecabezas, las piezas encajan perfectamente. Observa las formas de los continentes actuales. Notarás que podrían encajar casi a la perfección. Por supuesto, sus formas cambiaron con el tiempo. Sucedió hace millones de años, y desde entonces, las costas de los continentes han sido erosionadas por el agua año tras año. Pero aún así, todavía podemos ver lo bien que encajan. Otra pista proviene del estudio de fósiles. Sabemos que los animales antiguos dejaron fósiles. Así fue como aprendimos sobre su historia y qué especies existieron. Pero cuando los científicos compararon fósiles encontrados en diferentes continentes, notaron algo interesante. Estos fósiles parecían similares. Sorprendentemente, pertenecían a los mismos grupos de animales, aunque estaban muy distantes. No es como si estos animales pudieran nadar a través del océano en sus 4 patas. Y es poco probable que este tipo particular de animales hayan surgido en 2 lugares al mismo tiempo. Y finalmente, las montañas. Imagina explorar bajo el agua y encontrar enormes montañas en los océanos. Estas cadenas montañosas submarinas y fosas profundas son como cicatrices del movimiento de las placas tectónicas de la Tierra. Sirven como otra prueba de que los continentes son parte de algo más grande. Cuando observas todo esto junto, obtienes una imagen bastante clara. Los continentes de la Tierra estuvieron una vez agrupados en el supercontinente. Desde entonces, han tomado caminos separados. Pero los recuerdos de su gran aventura aún están escritos en las formas de las costas, en las rocas que dejaron atrás y en muchos más aspectos. Pero ahora nos resulta obvio. En el momento del descubrimiento de Wegener, existían diferentes ideas flotando en el ambiente. Algunas personas pensaban que los continentes se hundían para formar los océanos. Pero Wegener tenía una perspectiva diferente.
Él pensaba que los continentes siempre están en movimiento. Incluso inventó una frase elegante, deriva continental, para explicarlo. Más adelante se le unió otro científico llamado Alexandre Dutoit. Le añadió un pequeño giro a la historia cuando sugirió que había dos continentes originales, la Eurasia en el norte y Gondwana en el sur. Pero la verdadera fiesta no comenzó hasta los años 60, cuando los científicos descubrieron el ingrediente secreto de esta receta, la tectónica de placas. Y finalmente, esta teoría explicó todo lo que Wegener y Dutoit habían mencionado. La teoría de Wegener fue finalmente comprobada después de 50 años. Con el tiempo, aprendimos cada vez más sobre nuestro planeta. Descubrimos que la Tierra tuvo múltiples supercontinentes. Antes de Pangea, existía un megacontinente llamado Rodinia hace alrededor de 1.000 millones de años. Y más tarde, Pannotia se unió a la escena hace unos 600 millones de años. Lo interesante es que la historia de la deriva continental está lejos de terminar. Nuestros continentes siempre están en movimiento. África le está dando un empujón amistoso a Europa y Australia está jugando a los autitos chocadores con el sudeste asiático. ¿Sabes qué se vislumbra en el horizonte? ¡Otro supercontinente! Entonces, ¿cómo se unirá este próximo supercontinente? Bueno, hay 4 grandes posibilidades: Novo Pangea, Pangea Última, Aurica y Amasya. Estos nombres podrían sonar como de superhéroes, pero en realidad son diferentes formas en que las piezas del rompecabezas podrían encajar. Veámoslas todas. Primero, Novo Pangea. ¿Has visto que el Océano Atlántico está de un lado y el Océano Pacífico en el otro? Bueno, si estos océanos continúan haciendo lo que están haciendo ahora, el Atlántico seguirá expandiéndose mientras el Pacífico se comprime. Si eso ocurre, Norteamérica y Sudamérica chocarán los 5. Y la Antártida, esa helada tierra del extremo sur, también se unirá a la diversión. Estará derivando hacia el norte. Luego, Pangea Última. En el futuro, el Océano Atlántico podría cansarse de ser tan ancho. Tal vez decida desacelerar y reducirse un poco. Existen lugares donde el fondo del océano se desliza por debajo de la Tierra. Es como un pasaje secreto bajo el agua. Estos lugares se llaman zonas de subducción. Así que, si estos túneles secretos se siguen extendiendo y extendiendo a lo largo de las costas este de América, las Américas, Europa y África podrían volver a unirse y formarían un supercontinente que estaría rodeado por el Océano Pacífico. El próximo supercontinente podría ser Aurica. En este escenario, los océanos Pacífico y Atlántico podrían decidir tomar una siesta y cerrarse. Pero no te preocupes, porque cuando una puerta se cierra, otra se abre. En este caso, surgiría un océano completamente nuevo para reemplazarlos. Imagina una gran grieta en el suelo atravesando Asia, como si se abriera un cierre. Esta grieta se llama Rift Panasiático y se convertiría en un océano completamente nuevo. Con este nuevo océano viene un nuevo supercontinente, Aurica. Australia actualmente se está desplazando hacia el norte, como si estuviera tratando de encontrar un buen lugar en el centro de nuestro planeta. Asia Oriental y las Américas podrían unirse desde ambos lados. Luego, Europa y África podrían conectarse con las Américas. Y ¡pum! Aurica. Y por último, Amasya. Podría formarse si alguna de las placas tectónicas se desplazan hacia el norte. Pueden arrastrar continentes como África y Australia. Estarán todos juntos alrededor del Polo Norte. Todos los continentes, excepto la Antártida, podrían unirse. Y aunque podrían reunirse alrededor del Polo Norte, no cerrarían los océanos. Los océanos Atlántico y Pacífico seguirían abiertos para su actividad. Cómo ocurra este gran reencuentro depende de los movimientos tectónicos de la Tierra. Hasta ahora, creemos que Novo Pangea es el escenario más probable. También depende de qué ocurrió con Pangea después de que se desintegró. Y cuando aparezca el nuevo supercontinente, ¿qué pasará con el clima? ¿Cómo se comportará el océano? ¿Y qué hay de los animales y las plantas?
Estas preguntas iluminan nuestra mente. ¿Quién sabe? Tal vez algún día nuestros descendientes miren el mapa mundial y vean este increíble viaje cerrando el círculo. Sigue haciendo preguntas curiosas y siempre atento por los próximos 100 millones de años. La distancia de Nueva York a Lisboa, al otro lado del Atlántico, supera los 5.000 kilómetros. A la velocidad promedio de caminar de un ser humano, podrías llegar allí en un mes y medio. Eso sin contar las paradas para descansar y el necesario sueño. Comprar un boleto de avión o abordar un barco no solo son mejores opciones, sino las únicas posibilidades de viaje en este momento. Pero si un día esta larga travesía a pie se hiciera posible, ¿te animarías a aceptar el desafío? El obstáculo más obvio es toda esa agua en el océano Atlántico. Cubre alrededor de una quinta parte de la superficie de la Tierra. Todos los océanos ocupan cerca del 70% de nuestro planeta. Cuando abres el grifo o compras una botella, estás bebiendo un pequeño porcentaje de agua potable. El 97% del agua de la Tierra se encuentra en los océanos. Toda es agua salada y no es potable. Sumado a esto, el 2% del agua está atrapada en glaciares y capas de hielo y nos queda menos de un 1% de agua que realmente podemos beber. Si quieres convertir estos porcentajes en números, necesitarás una hoja de papel larga para escribirlos todos. El Servicio Geológico de los Estados Unidos estima que hay más de 1.386 millones de kilómetros cúbicos de agua en el mundo. Es esencial para sostener todas las formas de vida, incluidos los humanos. Los océanos juegan un papel vital en la regulación de la temperatura del aire alrededor del globo. Si no tuvieran agua, el área alrededor del Ecuador estaría abrasada. Esta línea imaginaria que divide nuestro planeta a la mitad atraviesa un total de 13 países como Brasil, Kenia e Indonesia. Los océanos del mundo son cruciales para el ciclo del agua de nuestro planeta. Ya sabes, como el que aprendiste en la escuela. Llueve desde las nubes y el agua finalmente termina en ríos que desembocan en los océanos. Luego, la luz solar calienta esta vasta masa de agua que se evapora hacia la atmósfera para formar nuevas nubes. Entonces, el ciclo comienza de nuevo. Este proceso moldea el clima global. Por eso, por ejemplo, el Mediterráneo es tan popular para las vacaciones de verano. La región es templada. Si sacamos los océanos de la ecuación, el ciclo del agua se detiene. El área donde antes se encontraban se convertiría en un enorme páramo polvoriento. Habría tierra hasta donde alcanza la vista. Dado que ya no habría evaporación, simplemente no se formarían nubes. La lluvia escasearía. Los seres humanos pronto se quedarían sin fuentes de agua potable. El paisaje de nuestro planeta se transformaría en un vasto desierto. Imagina un terreno similar al del Sahara extendiéndose por la superficie de nuestro planeta. Todo se volvería tan seco que los incendios se desatarían con facilidad. Estas no son precisamente las condiciones ideales para una larga travesía entre continentes, pero imaginemos que pudieras sobrevivir a todo esto. Comienzas a caminar a través de la tierra desértica que alguna vez fue el océano Atlántico. ¿Cómo sería ese viaje? Te encontrarías con un paisaje diferente al que está por encima de la línea del agua. Todo lo que está bajo las olas es más alto y profundo que en el mundo que conocemos. Esta es la tierra de los extremos. Toma, por ejemplo, la montaña más alta del planeta. Si estás pensando en el Himalaya y su pico más alto, el monte Everest, estás en lo correcto. Más o menos. Esta cordillera es la más alta cuando se mide desde el nivel del mar, justo por encima de los 8.849 metros de altura. Pero cuando se mide la altura de una montaña desde su base hasta la cima, entonces el Himalaya cae al segundo lugar. La montaña más alta de la Tierra es en realidad Mauna Kea en Hawái. Es un volcán inactivo. En el idioma local su nombre se traduce como Montaña Blanca. Casi la mitad de él se encuentra bajo las olas del Océano Pacífico. Su altura total es casi 1,6 kilómetros más alta que el monte Everest, unos 10.211 metros. No podemos apreciar su escala en este momento, pero si el Pacífico se secara, podríamos pararnos en la base de este gigante. El fondo del Atlántico oculta una cordillera similar. Es la mayor formación geológica del planeta. No podemos verla porque la dorsal mesoatlántica está casi completamente sumergida. Se eleva desde el lecho marino a una altura que es la mitad de la del monte Kilimanjaro en África.
La anchura de la vasta cordillera submarina alcanza 1/10 parte del diámetro de la Tierra. Las únicas secciones visibles de la dorsal mesoatlántica son islas como Islandia y las Azores en Portugal. La isla habitada más remota del mundo, Tristán de Acuña, también pertenece a la parte visible de esta formación geológica. Quizá lo único más impresionante que su tamaño sea la fecha de descubrimiento de esta cresta. Los científicos la cartografiaron en los años 50. Eso es bastante reciente cuando se considera que nuestra civilización tiene miles de años. Esto muestra lo poco que sabemos sobre lo que se esconde bajo la superficie de nuestros océanos. La UNESCO estima que los humanos han explorado solo el 5% de los océanos de la Tierra. Parece difícil de creer, pero más personas han estado en la Luna que en el fondo del océano. El lugar más profundo de nuestro planeta se encuentra en la fosa de las Marianas, en el Océano Pacífico. El descubrimiento de la dorsal mesoatlántica reveló el secreto detrás de la formación de continentes y océanos. Cuando conozcas la verdad sobre sus orígenes, sabrás qué esperar en tu travesía imaginaria a través del Atlántico. La dorsal se encuentra justo entre América del Norte y Europa. Pero necesitas pensar en estas masas de tierra no como continentes, sino como placas tectónicas. Estos son enormes bloques de la capa externa de la Tierra. Se llama litosfera y está compuesta principalmente de roca. Hay alrededor de 15 a 20 placas gigantescas en nuestro planeta. Flotan sobre una capa de roca principalmente fundida. Bueno, en realidad no flotan, pero ese es el término que los científicos usan para describir mejor su inestabilidad. Las placas tectónicas están en constante movimiento y pueden chocar entre sí. En este caso, una placa desciende mientras que la otra se eleva. Esto genera grandes cantidades de energía. En la superficie tenemos terremotos y volcanes. Las fuerzas tectónicas le dieron a nuestro planeta su forma característica. Así se formaron los Himalayas hace 40 a 50 millones de años. Alrededor de esa época, la placa india se desplazó hacia el norte. Chocó con la parte sur de la placa euroasiática. Dado que las dos placas estaban compuestas por un tipo similar de roca, cada una se negó a ir debajo de la otra. La única dirección posible fue hacia arriba. Este proceso aún no ha terminado. La cordillera crece 1/3 de un centímetro cada año. Algo similar está ocurriendo con la dorsal mesoatlántica. Se está ensanchando a un ritmo anual de 4 centímetros. Y hay un efecto secundario interesante de este proceso. ¿Recuerdas cuando construías castillos de arena? Para construir la torre necesitabas excavar mucha arena a su alrededor. A medida que el castillo crecía en tamaño, el agujero a su alrededor se hacía más grande. Lo mismo está sucediendo en el Océano Atlántico, pero a una escala mucho mayor. A medida que la dorsal se ensancha cada vez más, las dos costas se están alejando una de la otra. La placa norteamericana y la placa euroasiática se están separando. Esto significa que tu viaje imaginario en un mundo sin océanos podría tardar más. Por cada año que esperes, necesitarás cubrir 2,5 centímetros adicionales. Hoy no parece mucho, pero dale tiempo y quizá no tengas que embarcarte en un viaje transcontinental después de todo. Los continentes vendrán a ti. La evaporación no es la única forma de drenar un océano. La costa de cada lado de un océano podría simplemente cerrarse sobre él. Esto es lo que los científicos creen que sucederá con el Pacífico. Dentro de unos 50 millones de años, no serías capaz de reconocer el océano más grande de la Tierra. Los expertos realizaron una serie de simulaciones por computadora para ver hacia dónde se dirigen América del Norte y América del Sur. La respuesta es hacia el Polo Norte. Allí es donde se fusionarán con Asia en un futuro lejano. El nuevo supercontinente cambiará por completo la forma y el tamaño del Océano Pacífico. Los geólogos ya tienen un nombre para esta masa terrestre: Amasya.